Aunque usted tenga el material, hermano, y voy a pedirle que ponga atención, porque lo que la Escritura dice es que la fe viene por el oír. También habla de bienaventurados los que leen, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces no piense que diga, no, si yo tengo el material, bueno, que escuche y después que lea. ¿Okay? Vamos a orar para ponerlo en las manos del Señor, para compartir la primera lección, que es el reino espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, y reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos tu misericordia, tu gracia, tu fortaleza. Toma control, Señor, de nuestra vida. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos un espíritu de revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Limpia este lugar, Señor. Limpiamos este lugar con la sangre de Jesucristo. Cada vida, Señor, nos depositamos en tus manos. En el nombre de Jesús, que podamos entender la palabra de Dios. Amén. Vamos a iniciar entonces con la lección 5, que se titula El reino interior, el reino de Dios en lo interior. ¿Estamos listos? Ok. Hemos estado desarrollando el tema del reino de Dios. Hemos visto que para Jesucristo el énfasis más importante era el reino de Dios. Es por eso que él decía, buscar primeramente el reino de Dios. Y es por eso que él predicaba el reino de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Desde que inició su ministerio hasta que terminó su ministerio, él siempre estaba hablando del reino de Dios. O sea, si eso fue así para Jesús, eso debería ser así para la iglesia. Sin embargo, lamentablemente, estamos hablando de la iglesia universal, eso no es la realidad. Y eso es lo que tratamos de corregir a través de la palabra de Dios. En el monte Sinaí, después de que Dios sacó a Israel de Egipto, como vimos en la sesión pasada, Dios lo llevó al monte Sinaí para hacer un pacto. En ese pacto, en términos resumidos, consistía básicamente en dos cosas. Yo voy a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo. Yo voy a ser tu rey, tú vas a ser mi reino. Entonces, el pueblo de Israel, a través del pacto con Dios, pasó de ser un pueblo a una nación que tenía rey, que tenía leyes, que una nación con súbditos, que era el pueblo de Israel, y que lo único que le hacía falta era la tierra, el territorio del reino, que es hacia donde Dios lo estaba llevando. Entonces, el propósito de Dios con Israel no solamente fue salvarlos. O sea, la salvación que Dios hizo del pueblo de Israel fue liberarnos del dominio de Faraón, liberarnos de la esclavitud. Esa fue la salvación. Pero el propósito de Dios con Israel no solamente era salvarlos, era liberarnos de un reino para establecer en la tierra prometida otro reino. Liberarnos del reino de las tinieblas para hacer con ellos el reino de Dios en la tierra de Canaán. En otras palabras, en el trato de Dios con Israel estábamos hablando de un reino. Ustedes saben la historia. El reino se concretó con David como rey, que es el rey prototipo. Después vino Salomón, y a partir de Salomón el reino se comenzó a perder,
a causa de la idolatría de Salomón se perdieron 10 tribus en el tiempo de Roboam. Después se perdieron las otras 10 tribus que fueron llevados cautivos, el reino se perdió, ¿ya? Ellos llegaron a ser esclavos en Babilonia, ¿ya? Se perdió el reino. Cuando ellos regresan y se establecen como pueblo en la tierra prometida, pero el reino no es restaurado. ¿Ya? Ellos no llegan a restaurar el reino davídico, sino que ellos quedaron bajo el dominio del imperio persa, ¿ya? Ciro era persa, ¿ya? Y después vinieron los griegos, después vinieron los romanos, ¿ya? Y cuando vinieron los romanos y Cristo vino, ellos tenían gran expectativa. La expectativa que ellos tenían es que perdieron el reino davídico. Ellos querían recuperar el reino davídico, es decir, querían la monarquía restaurada. Pero el gran problema de ellos era el imperio romano. Entonces ellos esperan un Mesías que los venga a liberar del imperio romano, ¿ya? Y que restaure el reino davídico libres del imperio romano. Esa es la expectativa de ellos. Cuando Jesús viene, Él viene hablando del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos creían que Jesús estaba hablando precisamente del reino davídico que venía a destruir a los romanos. Pero cuando lo miran comiendo con los cobradores de impuestos que le sirven a los romanos, cuando lo miran sanando al siervo de un centurión romano, cuando lo escuchan diciendo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, entonces ellos lo rechazan. Ellos lo rechazan porque Él no está hablando del reino que ellos querían. Ellos querían un reino externo. Ellos querían una monarquía. Ellos querían una expresión del reino de Dios como en el monte Sinaí. Y como Jesucristo no está hablando de ese reino, entonces lo rechazan como rey y lo terminan crucificando. Ahora, Jesucristo sí era rey. Sí, Jesucristo sí era rey. Jesucristo sí era el Cristo. Jesucristo sí era el Mesías. ¿Dónde estuvo el problema? El problema estuvo en que, como podemos ver en Lucas capítulo 24, cuando Jesús se les aparece a aquellos dos hombres de Maús, el camino de Maús, Jesucristo les dice, así era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, muriera y resucitara al tercer día, y que le fuera dado la posibilidad de arrepentimiento a todas las naciones. Oigan lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, después de convertido, él está predicando en una sinagoga y dice exactamente lo mismo, ya que era necesario que el Cristo padeciera, muriera y resucitara al tercer día. En otras palabras, a la expectativa o al rechazo todavía hoy del pueblo de Israel de que Jesús no era el Mesías, que Él no fue el Mesías, porque no fue el Mesías político, ¿ya?, militar que ellos esperaban, al rechazo de ese Mesías, entonces la respuesta es que era necesario que el Cristo padeciera, muriera, resucitara al tercer día. Esa es la diferencia. ¿Por qué era necesario? Es porque el reino de Dios, si bien es cierto, tiene una expresión externa,
El reino de Dios sí va a ser el reino milenial. Jesucristo sí va a venir de nuevo, como los judíos quieren que vengan. Él va a salvar a los judíos y va a traer el reino de Dios milenial con su poder. Si bien es cierto, eso es verdad, era necesario que Él muriera, que Él padeciera, que Él fuera crucificado y que resucitara al tercer día, porque antes del establecimiento del reino de Dios era necesaria la salvación. Porque si Dios no nos salva primero, ¿a quién va a meter en el reino de Dios? ¿Entiendes? Entonces, observe cuál es el plan. Nos lo enseña Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De qué nos ha librado? Dice Pablo en Colosenses que Dios nos ha librado del imperio romano. No dice eso. ¿Por qué? Porque el imperio romano no era el principal enemigo del pueblo de Israel. Ellos estaban bajo el dominio del imperio romano por su pecado. Ellos cayeron bajo el dominio de 4 imperios por su pecado de idolatría. Estaban obteniendo la consecuencia de su pecado. Pero ahora Dios le da la oportunidad a Israel y a todos los hombres de arrepentirse, de reconocerlo como rey, como Mesías, y a través de la sangre de Cristo somos liberados de nuestros pecados, somos liberados de la potestad de las tinieblas, somos liberados del reino de las tinieblas, y este es un reino espiritual. Este no es el imperio de los romanos, ¿entiendes? En otra palabra, Dios, antes de establecer el reino de Dios en lo material y en lo físico, Él primero tiene que establecerlo en lo espiritual y en lo interno. De hecho, esa es la razón por la que Israel fracasó. Porque el reino de Dios que se estableció en Israel era externo y la ley fue escrita en tablas de piedra fuera de ellos. En ellos siempre había una naturaleza pecaminosa que los estaba arrastrando a la idolatría. Por eso ellos nunca pudieron mantenerse en el reino de Dios, por la pecaminosidad que había en ellos. ¿Ya? Entonces, dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, capítulo 10, que el antiguo pacto tenía defectos. ¿Ya? Entonces, debido al defecto del antiguo pacto, fue procurado un nuevo pacto. ¿En qué consistía? Entonces, lo que significa entonces que la ley de Dios era imperfecta, que la ley de Dios era defectuosa. No, el problema no consistía en la ley, el problema consistía en el hombre. ¿Ya? Que la ley estaba afuera. Entonces no la guardaron. Por eso siempre andaban desviados, siempre andaban idólatras y siempre andaban en pecado. O sea, cuando usted lee la historia de Israel, es más el tiempo que andan mal que el tiempo que andan bien. ¿Por qué? Porque el problema fue que fue establecido un reino externo. Ahora, ¿por qué fue establecido un reino externo? Porque un reino interno no se podía establecer. ¿Por qué? Porque el pecado de Israel era expiado, no era limpiado. La palabra expiación significa cubrir, ¿no? Como cuando la empleada va limpiando la sala y entonces reúne toda la basura y en vez de sacarla la mete bajo la alfombra. Que llega la ama de casa, está limpio, no hay tierra, ¿ya? Pero la tierra está, ¿ya? No está visible, pero está, ¿entiendes? Entonces,
el Espíritu Santo no podía morar en Israel. El Espíritu Santo no podía entrar en Israel porque la sangre de animales no puede limpiar el pecado. La sangre de animales solo podía cubrirlos. Entonces, mientras Cristo no viniera derramando sangre humana para limpiar el pecado, entonces un reino interno no era posible. ¿Usted debe entender? Solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es por eso que usted puede ver que dice la Escritura que cuando Cristo murió, Él descendió al seno de Abraham. ¿Ya? ¿Y qué es lo que había en el seno de Abraham? Pues en el seno de Abraham estaban todos los que murieron redimidos. En la historia de Lázaro, no en la parábola, en la historia de Lázaro se ve que hay dos lugares, ¿verdad? El seno de Abraham y el infierno, el Hades. Dice la Escritura que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades y estaba sufriendo, ¿ya? Con fuego, ¿ya? Pero el seno de Abraham también estaba abajo. Estaban salvados, pero no podían subir. ¿Por qué? Nuevamente, la sangre de Cristo no había sido derramada. Y aun cuando eran justos y salvados, sin sangre nadie entra en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que Cristo derrama su sangre, entonces la sangre de Cristo sí limpia el pecado. Entonces ellos pueden ascender. Entonces pasan dos cosas interesantes. Entonces dice la Escritura que Cristo llevó cautiva la cautividad. Es decir, aquellos que estaban cautivos, que no podían subir al cielo porque sus pecados no habían sido limpiados, cuando Cristo derrama su sangre, los pecados son limpiados. Entonces ahora sí pueden subir, solamente que no pueden subir antes de Cristo. Entonces Cristo resucita y todos ellos ascienden con Cristo a la presencia de Dios. Los perdidos que se quedan perdidos siempre, ¿verdad? En el Hades. Entonces se puede ver de que del poder que tiene la sangre de Jesús. Ahora, sucede otra cosa. Se puede ver que cuando Jesucristo resucita, una de las primeras cosas que Él hace es que sopla sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y les dice: recibid el Espíritu Santo. Pero habían dado 3 años y medio con ellos. ¿Por qué no les dijo eso antes? ¿Acaso no necesitaban el Espíritu? Y todos los pleitos que ellos se andaban entre ellos, no necesitaban ellos el Espíritu Santo antes, lo necesitaban, pero no lo podían recibir. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no había sido derramada. Una vez que Él muere, ¿verdad?, lleva cautivo la cautividad, Él regresa, se comienza a aparecer, Él sopla sobre los discípulos y los discípulos reciben el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y después ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, el trato de Dios es más interno. Ahora, el reino de Dios puede venir al interior del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede venir al interior del hombre. Y quien establece el reino de Dios en la vida de la persona es el Espíritu Santo. Pero lo primero que hace es que el creyente se convierte en morada de Dios, porque el Espíritu Santo ahora ya está ahí. Es por eso entonces que a partir del nuevo pacto sí existe el reino de Dios en una expresión interna. Eso muchos teólogos no lo aceptan porque ellos creen que el reino de Dios es milenial y es eterno. Ese es el único reino que existe para muchos teólogos, ¿ya? Pero eso no es cierto. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Dice Jesucristo a Nicodemo: de cierto te digo
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y después le dice en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está hablando de dos cosas. Está hablando de la salvación y está hablando del reino. Y primero menciona la salvación y después menciona el reino, porque somos salvados precisamente para entrar en el reino, solamente que esta es una dimensión espiritual del reino de Dios. O sea, nosotros no entramos en el milenio. El milenio va a venir sobre la tierra. ¿Ya? Nosotros entramos a una expresión del reino de Dios en el mundo espiritual, porque el reino de Dios es espiritual. ¿Ya? No solo es espiritual, el mundo tiene tres expresiones: una espiritual, una física y una eterna. Pero con la venida de Cristo y el establecimiento de la iglesia, lo que se establece es un reino espiritual. Por esa razón, Él vincula el nuevo nacimiento con el reino. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, que es el libro de la ciudadanía del reino de Dios. ¿Correcto? O sea, el reino de Dios es, ¿cómo decir?, la nación de las naciones. ¿Ya? Es la expresión de gobierno de Dios. Y todo ciudadano en este reino tiene que ser registrado. ¿Sí? O sea, cuando alguien nace en un país, la misma ley del país te demanda que lo vayan a registrar al registro civil de las personas. Entonces aquí hoy, 12 de julio, nació Alfredo Martínez. Entonces soy nicaragüense porque estoy registrado en el registro de Nicaragua. Entonces Dios hace lo mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu, nacemos para Dios, nacemos en el reino de Dios, entonces somos registrados en el libro de la vida, que es el libro de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo sabemos que esto no se trata del milenio? Sencillo, porque él está hablando de espiritualidad. El que no naciere de nuevo. Ese nacimiento que es un nacimiento en el Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu. Y ahí no está hablando del agua natural. Ahí no está hablando del bautismo. Ahí está hablando del agua de la palabra. Porque nosotros somos nacidos por la palabra y por el Espíritu. El Espíritu Santo toma la palabra y con la palabra imparte fe a nuestra vida y nos produce un nuevo nacimiento. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es espiritual. Entonces, no es cierto que solo se trata de un reino milenial o natural. Tenemos otras manifestaciones, otra base bíblica, muchas bases bíblicas sobre esto. Por ejemplo, dice Jesús, cuando está hablando de discipulado, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, el verbo es, ¿qué tiempo es? ¿Pasado, presente o futuro? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es tiempo presente. No puede estar hablando del milenio, no puede estar hablando del pasado. ¿Ya? Está hablando, es tiempo presente. Lo que te dice que es un reino espiritual, porque está hablando bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces los pobres en espíritu son parte de un reino espiritual, que es el reino de Dios, ya en su expresión espiritual. De igual manera, cuando Jesucristo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿de qué reino está hablando? Está hablando del milenio. ¿Puede uno buscar en el presente algo que va a ocurrir en el futuro? Nunca. ¿Por qué razón?
porque entonces usted estaría buscando algo que es imposible. O sea, Dios no lo va a mandar a buscar ahora lo que solo puede existir en el futuro. O sea, el Señor dice, buscad el reino de Dios, ¿ya? Ese buscar está conjugado en tiempo presente, en modo imperativo y en voz activa. Esto significa que el modo imperativo te dice que es un mandato. En otras palabras, tenemos que buscar el reino ahora. Es un mandato, es una orden, es una prioridad buscar el reino de Dios. Luego dice que es presente, es una acción continua. Entonces, si la búsqueda del reino de Dios es presente, no puede estar hablando del milenio. No puede estar hablando de ese reino que va a caer sobre todo y se va a establecer sobre todo y va a mandar a uno al infierno y otros van a entrar en el reino de Dios. O sea, no puede estar hablando de un reino físico, donde se está hablando de espiritualidad. Y más el hecho, porque dice, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es la justicia? Es una cualidad del espíritu, ¿ya? Entonces, no puede estar hablando de un reino milenial cuando está hablando de un reino de justicia, de un reino de Dios que se caracteriza por la justicia. Es evidente que Jesucristo está hablando de un reino espiritual. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese hace es tiempo presente. O sea, Dios está esperando que hagamos su voluntad ahora, porque eso es parte de la expresión del reino de Dios en nuestra vida. No sé si se entendió eso. Lo voy a explicar de otra manera. Jesucristo dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oiga bien lo que dice, venga tu reino. ¿Cuál es el resultado de que el reino viene? Que el resultado es que donde el reino está, ahí se hace la voluntad de Dios. Si hay un creyente que cree que va a entrar en el reino de Dios siendo un rebelde, siendo un desobediente a su esfera de autoridad, está equivocado. Los rebeldes no entran en el reino de Dios. ¿Aló? Sea en la casa, sea en la iglesia, sea en cualquier estructura de autoridad, usted tiene que sujetarse a la autoridad, porque las autoridades están puestas para hacer justicia. ¿Aló? ¿Se entiende? En consecuencia, como la justicia es parte del reino de Dios, el creyente debe hacer la voluntad de Dios. Entonces, un creyente que tiene un espíritu rebelde, un espíritu independiente, que siempre anda buscando cómo hacer lo suyo y para sí, aunque le sirva a Dios, no va a entrar en el reino de Dios. ¿Se entendió eso? Se lo voy a mostrar con la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, y no profetizamos en tu nombre, y no echamos fuera demonios, ¿verdad? Y no profetizamos en tu nombre. O sea, muchas cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Gente que tenía dones. Los dones del Espíritu no te garantizan que vas a entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hasta el diablo tiene dones. ¿Aló? ¿Usted cree que el diablo perdió los dones que Dios le dio? No los perdió. Es más, lo usa contra Dios y contra nosotros. Usted sabe que hay gente que aún caído han sido usados por Dios para sanar a otros. Dios los ha usado. ¿Significa ellos que se van a salvar? Para nada. Entonces necesitamos entender que el reino de Dios
si bien es cierto, tiene una expresión externa, milenial, objetiva, el reino de Dios también tiene una expresión espiritual e interna. Y que si nosotros no establecemos el reino de Dios en nuestra vida, aquí y ahora, ¿cómo vamos a entrar en el reino de Dios cuando Cristo venga? ¿Me estoy dando a entender? Es decir, para entrar en el reino de Dios externo, el reino de Dios tiene que estar establecido interno. ¿Quién va a engañar a Dios? Nadie lo va a engañar. Observen la parábola de la boda, ¿verdad? Que invitaron a las bodas, ¿ya? Los judíos no quisieron venir, invitaron a los gentiles, entraron a la boda, y cuando el padre de familia entra a la boda, estaba ahí uno que no estaba vestido de boda. ¿Cuál fue la pregunta que le hice? No, le pregunté, ¿cómo entrar? Porque la praxis, la cultura decía que a los invitados a las bodas, ellos no venían con sus propios vestidos. Cuando llegaba a la boda, el anfitrión le daba el vestido de boda. Entonces, a los invitados se les daba el vestido de boda. Entonces ellos entraban a la boda con el vestido del anfitrión. Pero entonces llega y encuentra ahí a alguien que no tiene el vestido. ¿Qué significa? Que no entró por la puerta. No le dieron el vestido. Se coló. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué hicieron con él? Lo echaron fuera a las tinieblas. Entonces, si por algún caso alguien se colara en el reino de Dios, que no entró por la puerta, ¿qué le va a pasar? Jesucristo es claro, lo van a sacar, ¿entiendes? O sea, las normas del reino de Dios se tienen que cumplir. Hay un reino espiritual. Por eso hay un nacimiento espiritual. Por eso hay una búsqueda del reino espiritual. Por eso la prioridad es la búsqueda del reino en tu interior. Es por eso de que la Biblia habla de la fe y de la obediencia. Por fe entramos, somos salvados. Por fe entramos en el reino de Dios. Pero mucha gente confunde una fe religiosa con una fe bíblica. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la fe religiosa y la fe bíblica? De que la fe bíblica obedece. La fe religiosa no. Los fariseos, los sacerdotes y los escribas eran los más religiosos, pero rechazaron al rey. Es más, fueron los autores intelectuales de la muerte del rey. Prefirieron matar al rey que someterse al rey. Así hay muchos evangélicos. Prefieren irse de la iglesia, pero no someterse a Dios en la iglesia. ¿Aló? ¿Aló? No necesitamos estar peleando con Dios. Dios nos ama y todo lo que Dios nos manda es bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice Jesús: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuál es la señal que Jesucristo dijo de que el reino de Dios estaba aquí, en la tierra? Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque solo un reino puede echar a otro reino. El reino de las tinieblas está aquí. Y solo el reino de Dios puede sacarlo.
Entonces, cuando el reino de las tinieblas es echado fuera, cuando los demonios son echados fuera, es una evidencia que el reino de Dios ya está aquí. ¿Entonces dicen amén? Ahora, cuando Cristo se fue, Él se llevó el reino de Dios con Él. ¿Qué pasó? Fíjense bien. Él resucita y durante 40 días les pasa hablando a los discípulos ¿de qué? Del reino de Dios. Y luego les dice, yo me voy a ir, pero yo voy a enviar a vosotros el Espíritu Santo. Eso ocurrió en Pentecostés. Pentecostés significa 50. Y Él pasó 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días pasaron entre el tiempo que Él se fue y que el Espíritu Santo vino? 10 días. ¿Qué les dijo Jesús que hiciera en esos 10 días? Que no se fueran, o sea, que no salieran de Jerusalén, que no fueran a predicar, que no salieran a ninguna parte. Y ellos lo que hicieron, cuando entendieron, que se fueron a meter al aposento alto. ¿Ya? Y cuando el Espíritu Santo vino, inmediatamente comenzaron la gran comisión. Inmediatamente Pedro se levanta, comienza a predicar y 3,000 personas son salvadas. Y ese mismo Espíritu Santo que vino de regreso, ahora viene y cae sobre la iglesia. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús, ahora Jesús lo envía a la tierra, a la iglesia, para que reciba el poder del Espíritu Santo y que predique el evangelio del reino con el Espíritu Santo como lo hizo Jesús. Jesús vivió 30 años. Cuando comenzó su ministerio tenía 30 años. Estuvo 30 años sin el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Él comenzó, oiga, después de que Él se bautizó, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre Él. ¿Para qué? Para que comenzara la misión al que Dios lo había encomendado. Él fue ungido con el espíritu del reino. Él era el rey. Fue ungido con el Espíritu Santo. Y entonces comenzó a predicar el evangelio del reino. Comenzó a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a libertar a los oprimidos. Porque esa era una expresión de que el reino de Dios había llegado a la tierra. La liberación de demonios es una confirmación de que el reino de Dios está aquí. Dios sigue echando fuera demonios. Entonces el reino de Dios está aquí. No hay que esperar hasta el milenio, como dicen algunos teólogos. O sea, la evidencia es clara. Jesucristo fue claro. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y si los apóstoles echaron fuera demonios, significa que el reino de Dios estaba en la tierra. Aunque Cristo no estaba, el Espíritu Santo sí estaba, entonces el reino de Dios sí estaba, porque el Espíritu Santo seguía echando demonios a través de los apóstoles. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, los testigos de Jehová, oiga bien, piensan y creen en un reino milenial. Y la mayoría de los testigos, y si usted le pregunta a un testigo que si él va a ser parte de eso, va a decir que no. Entonces, ¿qué andas haciendo? O sea, están engañados. Porque no creen que el reino de Dios es ahora. Creen que el reino de Dios es futuro. Igual hay muchos pastores, igual hay muchos teólogos, muchas denominaciones y muchas iglesias que creen que el reino de Dios es futuro y que la iglesia nada tiene que ver con el reino de Dios, por eso no predican el reino de Dios. Eso queremos corregirlo, porque es un error. El reino de Dios sí está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora les voy a dar una prueba
que no se puede refutar. Dice: Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice: porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, Israel no cumplió el antiguo pacto, entonces Dios se desentendió de ellos. Por lo cual, este es el pacto que haré con toda la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué está diciendo? Que el nuevo pacto, básicamente, a diferencia del antiguo, consiste en que el antiguo, la ley fue escrita en piedra. Pero en el Nuevo Testamento, la ley es escrita en los corazones. Eso es lo que dice ahí. Observen. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, la característica del pueblo de Dios en el nuevo pacto es que la ley está escrita en su corazón por medio del Espíritu Santo. Está escrita en sus mentes por medio del Espíritu Santo. Esto implica que cuando un hermano no entiende este concepto y se siente molesto porque no quiere obedecer, interiormente no quiere obedecer, como la maestra que le dice a Juanito: Juanito, póngase de pie. Juanito se queda sentada. Que se ponga de pie, se queda sentada. Entonces la maestra de aquellos tiempos agarra la regla y le da tremendo reglazo en la pierna. Entonces viene Juanito, se pone de pie. Le dice a la maestra: ¿no que no te iba a parar? Le dice Juanito: pero por dentro estoy sentado. O sea, no sirve obediencia externa sin obediencia interna. O sea, si tú obedeces a regañadientes, si tú te sometes y te sientes obligado por otro, eso no es el reino de Dios. Significa que Dios no está reinando en tu vida. El nuevo pacto está basado en la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y en el nuevo pacto hay una declaración de fe. Y la declaración de fe del nuevo pacto es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, que eso es la iglesia.
Entonces, la iglesia del nuevo pacto es aquella que reconoce, se sujeta, se somete a Cristo como Rey. ¿Aló? Si una persona, ese es el problema de la iglesia actual, que solamente reconoce a Jesús como Salvador, no como Rey, entonces no se somete al reino de Dios, no se somete a la voluntad de Dios. Y si no hay sometimiento voluntario a la voluntad de Dios, ¿a qué reino vas a entrar? ¿Me estoy dando a entender? El reino de Dios es aquellos para los que reconocen a Cristo como Rey. O sea, lo que pasa es que Jesús te dice, si tú me reconoces a mí como Rey, yo te meto en mi reino. Te hago un Rey, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Cuándo nos hace reyes? Cuando nosotros lo reconocemos como Rey. Y cuando se confirma realmente que Él es nuestro Rey, no solo cuando lo decimos, sino cuando lo hacemos. Cuando le obedecemos voluntariamente. Tú reconoces que Él es el Rey y como evidencia que lo reconoces como el Rey, tú te sometes a la palabra de Dios, tú te sometes a las autoridades, los hijos se someten a los padres, la esposa se sujeta al marido, el marido se sujeta a la autoridad en la iglesia, donde quiera hay autoridades, porque son establecidas por Dios. Entonces, mucha gente, hermano, que no entiende esto, están jugando con Dios, creen que están jugando con Dios, creen que pueden ser rebeldes, estar en la iglesia y entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando Cristo venga, no van a ir con Cristo, porque Él sabe que son rebeldes, Él sabe que son desobedientes, Él sabe que hacen muchas cosas porque son presionados. Es más, ¿sabes? Mucha gente está en la iglesia aunque ellos no quieren estar en la iglesia, suplicando por ellos, que está intercediendo por ellos, y por eso es que no se van, porque alguien está buscando misericordia para ellos, pero de su parte, muchos como el hijo pródigo, que eran parte de la casa, se van al demonio, que el diablo está gobernando en sus vidas, ¿no? Se los voy a poner de otra manera. Dios saca a Israel de Egipto, que eran en Egipto esclavos, por el dominio de Faraón, tipo del diablo, la esclavitud, tipo del pecado. Entonces ahora viene Dios, saca a Israel de Egipto y lo lleva al desierto. ¿Y por qué no lo llevó a la tierra prometida de una sola vez? Porque Él dijo, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Pero cuando los sacó, no los llevó a la tierra prometida, los llevó al monte Sinaí. Y los siguió llevando al desierto. ¿Por qué razón los llevó al desierto y no a la tierra prometida? Voy a decirle por qué. Porque en el desierto Dios tenía que sacar a Egipto de Israel. Una cosa es sacar a Israel de Egipto y otra cosa es sacar a Egipto de Israel. Fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de Israel. Egipto es el mundo. Entonces, puede ser que ¿de qué nos sirve a nosotros salir del mundo si el mundo está dentro de nosotros todavía? ¿No? Porque dice la Escritura, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, si alguien ama el mundo, ¿a dónde está el mundo? ¿Fuera de él o dentro de él? Es obvio que está dentro.
Entonces, si Él está diciendo, no améis el mundo, se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo a los pecadores, le está diciendo a la iglesia que deje amar el mundo, porque amar al mundo es parte del reino de las tinieblas. Y ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque Egipto todavía estaba en ellos. Por esa razón, cuando rechazaron entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que pensaron? Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Por qué pensaron volver a Egipto? Pero por favor, pensaron volver a la esclavitud, pensaron volver a Faraón. ¿Por qué? Por si en sus corazones Egipto no había salido. ¿Usted cree que un evangélico va a entrar en el reino de Dios con el mundo adentro? Hay muchos evangélicos engañados que creen que sí. Les voy a dar otro ejemplo. La esposa de Lot. O sea, llega a Los Ángeles a sacar a Lot, porque Dios va a quemar la ciudad. ¿Sí? Ustedes saben la historia, ¿no? Entonces, Lot les da hospedaje, toda la ciudad se reúne porque quieren abusar sexualmente de Los Ángeles. ¿Aló? Y no estoy hablando de Los Ángeles, California. ¿Ya? Entonces Los Ángeles los dejan ciegos, ¿ya? Y después sacan a la familia de Lot y le dicen, escapen por su vida, no vuelvan a ver para atrás. Efectivamente, ellos salen, ¿ya? Y el fuego de Dios cae sobre la ciudad. Y en el campo, la mujer de Lot volvió a ver para atrás. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ella estaba saliendo de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Déjame decirle, hermano, hay un principio espiritual. Nuestros ojos espirituales serán colocados donde nuestro corazón mira. O sea, nuestros ojos naturales van a irse hacia donde nuestros ojos espirituales miran. Es por eso que la Escritura dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que tu corazón vaya tras tus ojos. Y si tus ojos, tu mirada, tu meta es Cristo, tu corazón va a querer, va a amar, se va a enamorar de Jesucristo. Pero si en vez de que tus ojos estén puestos en Jesús y enamorándote de Jesús, entonces los ojos están puestos en el mundo, aunque los pies estén puestos en la iglesia, cuando Cristo venga, se va a quedar con el mundo. Dar al mundo lo que es del mundo, aquí ya lo estoy parafraseando, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. O sea, esto es un asunto muy serio. O sea, no es un asunto de un estudio bíblico, ¿ya? Sino que es un asunto de tomar decisiones espirituales. Trabajar todos los días para establecer el reino de Dios en nuestra vida. Hacer verdaderamente del reino de Dios nuestra prioridad. Les voy a poner esto, otro ejemplo. Otro ejemplo. El tabernáculo de Moisés, Dios mandó a que lo instalaran después de haber hecho el pacto. Dios hace un pacto con Israel de Éxodo 19 hasta Éxodo 24. Entonces Dios dice en Éxodo 25, harás un tabernáculo para mí
y yo habitaré en medio de ellos. Es decir, Dios decide venirse a vivir con el pueblo de Dios hasta después que hicieron un pacto. Entonces, aquella gente que no quiere una relación de pacto con Dios, que no quiere una relación de compromiso con Dios, tiene problemas, porque significa que Dios no es el centro de su vida. ¿A dónde el tabernáculo era puesto? En medio del campamento. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, y en medio del campamento estaba el tabernáculo de Dios. La presencia de Dios estaba en medio. Esto significa que quien los gobernaba y los dirigía era Dios. Por esa razón, cuando el tabernáculo se levantaba, ellos se levantaban. Cuando el tabernáculo avanzaba, ellos avanzaban. Cuando el tabernáculo se detenía, ellos se detenían, porque ahí estaba la presencia de Dios. O la columna o la nube o la columna de fuego, correcto. Entonces el tabernáculo era tipo de Cristo. Por esa razón en Juan capítulo 1 versículo 1 dice: aquel verbo y en el principio era el verbo, y el verbo con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó viene de una palabra griega que es skenu, que significa tienda. En otras palabras, lo que el texto dice: y aquel verbo hizo su tabernáculo, puso su tienda entre nosotros. O sea, el cuerpo de Cristo era el verdadero tabernáculo. Aquel era una sombra, aquel era un tipo. ¿Correcto? Metámonos un poquito más en la tipología. Entonces el tabernáculo era el tipo de Cristo. Ahora el tabernáculo, oiga bien, comenzaba en la puerta y terminaba en el arca del pacto. Cada cosa en el tabernáculo implicaba un avance en el camino hacia Dios. Ese no es el tema hoy, así que solo lo voy a hablar del primero y del último. La puerta era la puerta, habían 4 puertas, 4 evangelios, ¿ya? Entonces esa puerta nos habla de la salvación, ¿ya? Después el último era el arca del pacto. ¿Qué tipifica el arca del pacto? Tipifica el trono de Dios. ¿Qué tipifica el trono de Dios? El reino de Dios. Porque ¿quién se sienta en el trono? Dios. ¿Cómo aparece Dios en Apocalipsis capítulo 4? Sentado en un trono. Entonces observe, el tabernáculo nos habla de un peregrinaje espiritual e interno, donde nosotros vamos desde la puerta, que es la salvación, hasta el reino de Dios, que es el arca del pacto. Y es el arca del pacto. O sea, nadie puede soñar que va a llegar ahí sin tener una relación de pacto con Dios. Al final, ¿qué es lo que te espera en el arca del pacto? Un pacto. ¿Cuál es ese pacto? Las bodas con el Cordero. ¿Aló? Dios nos creó para Él. Dios creó al hombre para unirse con el hombre por la eternidad. Y esa unión es una boda. Entonces el arca del pacto representa la unión del hombre con Dios, pero también representa el reino de Dios. ¿Usted se da cuenta de eso? En otras palabras, el reino de Dios es para todos aquellos que se unen con Dios en la voz del Cordero, que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su vida. Aman a Dios, se comprometen con Él, establecen una relación de pacto con Él. Entonces Él se casa con la esposa del Cordero y la mete en el reino de Dios por la eternidad. ¿Cuánto le damos aplausos al Señor? Las puertas y todos los muebles representan una experiencia interna. ¿Ya? El trono representa cuando yo entrono a Dios en mi corazón. Cuando hago que el reino de Dios se establezca en cada área de mi vida. Eso es un proceso. ¿Ya? Entonces, ¿en qué deberíamos estar ocupados
todos nosotros deberíamos estar ocupados en primera instancia buscando el reino de Dios y su justicia y establecer el reino de Dios en cada área de nuestra vida, porque esto es un reino interior. Y esto nos lleva a las bodas del Cordero. ¿Usted cree que una persona que ama el mundo, aunque esté en la iglesia, va a estar en las bodas del Cordero? Jamás. Así que el primer llamado en esta tarde es arrepentámonos de amar cualquier cosa que sea del mundo, cualquier cosa que sea del reino de las tinieblas, y sacar el reino de las tinieblas de nuestra vida. Jesucristo dijo: mejor cortarte la mano si la mano te da ocasión de caer. O sea, así estaba hablando, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, debemos entender que sí existe una expresión del reino de Dios que es espiritual, que no es el milenio, que es aquí y que es ahora, pero que no tiene que ver con una estructura eclesiástica, no tiene que ver con una denominación, no tiene que ver con un ministerio, no tiene que ver con una iglesia local, es algo del corazón. Entonces, lo que Dios quiere es que en una iglesia local todos traigan el reino de Dios a su vida y a su corazón. Entonces, esta iglesia va a estar dirigiéndose hacia el reino de Dios, ¿verdad?, en su espiritualidad. Y mientras hace eso, lleva el evangelio a las naciones. No es solo estar encerrado en el templo orando y ayunando. No, hay una misión que cumplir. Pero lo primero es establecer el reino de Dios en nuestra vida. Quiero saber si tienen preguntas.